las fuentes de financiamiento, las internas y las externas. Entonces, dos que vimos tiene que ver con el tema de el aporte de los socios y la reinversión de utilidades, ¿ya? Entonces, primero vimos el tema del aporte de los socios, que es una fuente de financiamiento, y después hemos visto el tema de la reinversión de las utilidades. ¿Tuviera alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces avanzamos con las otras fuentes de financiamiento, las internas, que es el tema de la depreciación y la amortización, ¿ya? La depreciación, vamos a hacer el ingreso a llanos. La depreciación referido al desgaste de los bienes tangibles y la amortización por el uso de los bienes intangibles. Entonces, todo lo que son los bienes intangibles tiene que ver con el tema de la amortización, como decíamos, licencias, software, estudio, asesoramiento, etcétera, etcétera. Y la depreciación relacionada con el desgaste de las maquinarias y equipos. Entonces, como no podemos incorporar al producto un perno o una tuerca, entonces se lo hace a través de la depreciación en el costo. Entonces vamos a ver después de que en el cuadro siguiente, acá por ejemplo, la depreciación, ¿dónde está? Está acá. La depreciación y la amortización. Entonces, estos importes que van en el precio de venta y que los recuperamos cada vez que vendemos algo, lo vamos a utilizar cuando se repongan, en este caso la depreciación, cuando llegue al final de su vida útil y se reponga la maquinaria o el equipo. Y en el caso de la amortización, cuando también se reponga, por ejemplo, un software, una licencia, un estudio, durante ese tiempo. Entonces nosotros tenemos en el ingreso, digamos 50.000, y en esos 50.000 están incorporados una parte de la depreciación y otra parte de la amortización. Entonces eso, como no lo pagamos en ese momento, lo ocupamos recién después que viene el fin de la vida útil, lo podemos utilizar como una fuente de financiamiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, seguimos entonces con la fuente de financiamiento interna. Estamos haciendo un repaso. El otro tema es el incremento de pasivos acumulados, que también son costos que están en el precio, perdón, que están en el precio de venta, pero que no se pagan de forma inmediata, como por ejemplo los beneficios sociales, como el aguinaldo, la indemnización y la prima. Y también tenemos el impuesto a las utilidades que se paga en forma anual. Eso serían la fuente de financiamiento más la venta de los activos, que es cuando tenemos una maquinaria o equipo que no lo requerimos y lo vendemos, entonces tenemos también una fuente de financiamiento. Entonces volvemos al cuadro anterior, porque en ese graficamos y resumimos
toda lo que estamos mencionando en el tema de la fuente de financiamiento. Entonces, en este cuadro, resumimos, ¿no?, que de un ingreso que tenemos de 50.000, ¿cómo se compone este ingreso? Se compone de la materia prima que se paga de forma inmediata, se compone de la fuerza de trabajo, que en este caso los sueldos se pagan de forma mensual, pero está incorporado el aguinaldo en el costo de estos 50.000 que se paga de forma anual, la indemnización que se paga cada 5 años, quinquenal, la prima que se paga de forma anual y el seguro que se paga de forma mensual. Además, estamos incorporando, ¿no es verdad?, la energía eléctrica, que lo pagamos en forma igual mensual, y aquí los insumos, también de forma inmediata, y aquí vemos otra vez el tema que habíamos hablado hace rato, el tema de la depreciación, el tema de la amortización, el tema de los impuestos, que en este caso el IVA y el IT, el impuesto a las transacciones se paga de forma mensual, pero el impuesto de las utilidades se paga de forma anual. Y también tenemos incorporado en estos 50.000 una utilidad que también se distribuye de forma anual. Entonces, todas aquellas partidas que no pagamos nosotros de forma inmediata nos permiten tener una fuente de financiamiento. No sé si queda claro el tema. Entonces, recopilando una vez más. Entonces, todo lo que se paga, que no se paga en forma inmediata, como el aguinaldo, la indemnización, la prima, la depreciación, la amortización, el impuesto a las utilidades que se paga en forma anual y las utilidades también que se distribuyen en forma anual, eso lo podemos utilizar como una fuente de financiamiento hasta que llegue el momento de hacer el uso de ese dinero. ¿Tuvieron alguna pregunta? Esa sería entonces la fuente de financiamiento interna y cómo nosotros percibimos a través de la venta de los productos parte de esos recursos que lo utilizamos hasta que llegue el momento del uso para reponer, en todo caso, o pagar la obligación correspondiente. ¿Preguntas? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos. Estamos repasando lo que vimos el día lunes. Esto ya lo vimos. Entonces, la otra fuente de financiamiento son las fuentes externas que la obtenemos uno de los proveedores, ¿ya? Que cuando se realiza la evaluación de la oferta de los proveedores, una de las variables que se consideran es la forma de pago, ¿ya? De tal manera de que nosotros podemos considerar como un puntaje a favor de la empresa que nos permita pagar lo más tarde posible, sin que eso signifique que haya un costo financiero superior a la tasa bancaria. Si el banco nos puede prestar al 5% y el proveedor nos está cobrando un 7%, entonces es un financiamiento que no conviene, preferible sacar un crédito del banco y pagar esa obligación con los proveedores.
pero eso se realiza en el momento de calificar a los proveedores como una variable dentro de la tabla del análisis. Ahorita vamos a ver un ratito, salimos un ratito de acá, nos vamos al Excel, un ratito, vamos a ver esa tablita que les comentaba. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Esta es la tabla de proveedores. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve el cuadro de Excel? Sí, Lisa. Entonces, para calificar a los proveedores, las empresas generalmente tienen un marco legal que se llama el reglamento de compra, el manual de compra o el nombre que se le quiera dar, pero es un documento interno. En el caso de el Estado, hay un decreto que regula las compras, el proceso de compra. Entonces, si fuese una empresa privada, fíjense que nosotros elaboramos la metodología, aparte de los documentos legales, y decimos, este proveedor, ¿no? Vamos a calificarlo por la cantidad, vamos a darle un 5%. Fíjense, si de repente compramos 10 toneladas y nos ofrece solamente 8, el que nos ofrezca las 10 toneladas calificaría 5%. El que nos ofrezca menos, de repente lo multamos a través de esta metodología. Establecemos la calidad, perdón, calificamos la calidad en función de los parámetros establecidos por la empresa. El precio, fíjense que solamente es el 10%. El plazo de entrega, 10%. Plazo de pago, aquí está lo que les decía, 20%. La garantía que nos ofrecen depende de si es una maquinaria, por ejemplo, o si es un vehículo, qué tanto de garantía nos da la empresa, de tal manera que vamos sumando hasta llegar a un puntaje del 100%. Entonces, como ven ustedes acá, el precio no es el preponderante, solamente es el 10%, y lo que pesa aquí es la calidad. Y como les decía, como estamos hablando de financiamiento, el plazo de pago, hay empresas que nos piden un porcentaje de anticipo, otro porcentaje a la llegada de la maquinaria y otro porcentaje, digamos, de aquí a 3 meses. Entonces, esa forma de pago también debería entrar en la calificación para beneficiar a aquel proveedor que nos ofrezca la venta de la maquinaria y equipo con un financiamiento, siempre y cuando eso no sea superior a la tasa bancaria. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listen, antes que siga en esa parte, por decirle, en la evaluación de proveedores, entonces aquí gerencia de producción tendría que hacer esa evaluación y mostrarle, por decirle al de finanzas, tengo estos proveedores que me ofrecen, por decirle, estas formas de pago, pero ya una vez que la gerencia de producción ha hecho esa calificación. A ver, aquí decimos en la calidad, se ve el comentario, dice definir los parámetros y la escala. Entonces, generalmente generalmente este proceso de compra lo forma una comisión, ¿ya? Uno que sería el área solicitante, otro la parte de compra y otro puede ser un delegado de la gerencia general. Y también participa un abogado, ¿ya? Se sobreentiende que esta metodología se utiliza, se tiene ya elaborada antes de la calificación de los proveedores, de tal manera que esta tabla no esté direccionada, por ejemplo, a algún proveedor en particular, que ese es uno de los riesgos. Por eso es que se conforma una comisión para darle cierto grado de transparencia.
Es como cuando usted va a contratar, por ejemplo, personal. ¿Qué es lo que le va a evaluar? Su experiencia, qué porcentaje le va a dar. Una entrevista, un plan de trabajo, sus títulos universitarios, y así sucesivamente. Su posgrado, entonces tiene que establecer una metodología con un puntaje para cada variable. Entonces, aquí esta metodología tiene que elaborarse antes de hacer la convocatoria. En todo caso, se tiene ya como parte del manual de compra o el manual el manual de compra, ¿ya? Entonces, cuando se llega a la invitación, se presenta, se lanza la convocatoria, ¿no? Con todos los datos que tiene que presentar la empresa, llega la convocatoria en sobre cerrado, se abre en una sesión pública con los proveedores para saber quiénes son los oferentes y cuánto es su precio. Después se retiran las empresas y queda la comisión interna que evalúa en base a esta metodología. Una vez una vez realizada la evaluación, elabora un acta, ¿no? Y en algunos casos comunica a las empresas cuál ha sido la empresa adjudicada y también le comunica a la empresa adjudicada que ha sido beneficiada con esa selección. ¿Tuviera alguna pregunta? No sé si quedó claro. Sí, sí, gracias, Liz. Bien, entonces ahí es como entra el tema del plan de pago. Entonces volvemos al tema de lo que estamos viendo del tema de los proveedores como una fuente de financiamiento externo. Seguimos entonces y vemos con las entidades financieras. Recuerden que estamos repasando lo que vimos el día lunes. Entonces, en las entidades financieras tenemos las bancarias y no bancarias y las de fomento y no fomento. La banca comercial en tu caso. Entonces, como una fuente de financiamiento externa tenemos las entidades financieras, entonces tenemos las bancarias, las no bancarias y tenemos también la banca de fomento. Y aquí entran los organismos internacionales, como decía, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, Fomplata y otros que pudieran haber. Y aquí en todo caso, cuando se trata de organismos internacionales, no se puede direccionar la compra a una determinada procedencia o a una determinada marca, en caso, por ejemplo, de maquinaria, equipo, vehículos. Porque todos los países miembros en este caso, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, el Banco Mundial. Si usted tiene un financiamiento del Banco Mundial, entonces, por ejemplo, China, Rusia, India pueden ser parte del Banco Mundial. Entonces, uno no puede decir, no quiero maquinaria de estos países o quiero, digamos, una maquinaria japonesa. No puede decir porque todos los países miembros que son parte de este organismo multilateral tienen el derecho de vender sus productos. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta acá? Y es más, estos organismos internacionales también tienen su propia metodología de calificación de los proveedores. Y uno tiene que enviar en consulta la lista de proveedores y cuando la adjudica también tiene que enviar en consulta para que ellos den su ok, su no objeción sobre la adjudicación de tal compra a tal proveedor. ¿Tuvieron alguna pregunta? Dicen, por ejemplo, en
digamos, hablemos de una maquinaria, y esa maquinaria, digamos, sí o sí, digamos, puede, cualquiera de esos países puede tenerlo, o de repente no se pudiera adquirir, digamos, ¿qué haríamos? Es que, por eso, lo único que usted no puede decir, yo quiero un vehículo japonés, ¿ya? Entonces, usted en las características del vehículo, con las características del vehículo, tendría que más o menos direccionar algún tipo de vehículo, pero no puede decir yo quiero un Toyota, un Nissan o cualquier otra marca, ¿ya? Entonces, es difícil de que, digamos, si usted va a comprar un producto que no tuvieran los países miembros de ese organismo, entonces ese organismo no le financiaría, ¿verdad? Tendría que buscarse otro financiamiento, porque ese financiamiento accede como proveedores todos los países miembros que son de esos organismos. No sé si queda clara la respuesta. Sí, sí, Licen, muchas gracias. Entonces, la habilidad está en cuanto ustedes hacen las especificaciones, ¿ya? Vaya de alguna manera direccionado, por ejemplo, si ustedes dicen quiero un vehículo 4x4, ¿qué tiene que decirle? Digamos? Tendría que decirle la capacidad del motor, qué más se puede medir? Capacidad de carga y algunas otras variables que permitan, por ejemplo, que deben haber vehículos, si son Jeep, por ejemplo, de vehículos o si son camionetas, por ejemplo, la capacidad de carga, ¿no? Y a través de eso, usted ya iría más o menos al tipo de vehículo que usted requiere, pero sin mencionar origen ni marca. ¿De acuerdo? Entonces, ese serían. Ahora, aquí viene el otro tema. Cuando negociamos un crédito, eso también ya lo vimos, las variables que se consideran para elaborar el crédito tienen que ver con el importe, el plazo y la tasa de interés. Entonces, hay varias formas de elaborar, hay dos métodos. Hay un método francés y hay un método inglés. El método francés, que lo vamos a ver enseguida, aquí están el capital, por ejemplo, la verdad, está el plazo, que está aquí medio en blanco, y está la tasa de interés. Entonces, con ese cálculo nosotros elaboramos, con esos datos, perdón, calculamos la cuota. Y este método francés se caracteriza con que estas cuotas son iguales y se descomponen entre lo que es capital y lo que son los intereses. Entonces, esta cuota de aquí, que es la que está acá, está compuesta por una parte que se paga de intereses y por una parte la amortización del capital. De tal manera que ustedes al finalizar el cálculo tienen reproducido el capital que han prestado, que estaría aquí, y saben cuánto van a pagar de interés en este periodo de tiempo que serían 5 años. En este plazo de 5 años. Ya, enseguida vamos a hacer unos ejercicios con esta fórmula de cálculo del plan de pago. ¿Ya? Entonces, el método francés me permite tener cuotas uniformes durante todo el periodo de pago, durante todo el tiempo que dura el proceso de pago. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta acá?
Y licenciado, el interés va decreciendo porque se hace en base al capital que va quedando. Así es, así es. Se va calculando, si ustedes lo ven aquí, este es el saldo del capital. Inicialmente este era el capital. Con este capital que pagamos acá, entonces el capital se resta y ya quedamos este otro importe. Y así va disminuyendo el capital y el interés va disminuyendo porque se calcula sobre el saldo del capital. Y el capital va aumentando, pero mantenemos fija la cuota que habíamos calculado al inicio. Una Entonces, pregunta. perdón, Entonces, ¿el 12% del total? ¿O 12% por cada año de deuda? 12% la primera cuota se calcula sobre el total. Me refiero al interés. Ujú. Entonces, la primera cuota que calcula del interés, está acá. Esta tasa por este capital. Ya la segunda interés, igual, es esta tasa, pero sobre este capital ya. Por eso que el interés va disminuyendo. Porque al pagar cuotas de capital no queda menos deuda y sobre ese saldo de la deuda es lo que se calcula el nuevo interés. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Bien. Vamos a seguir con el otro método. Le hice una consulta. A ver. Ahí en el capital lo que hace es dividirlo por la cantidad de años. No veo. No, hay una fórmula que la vamos a ver enseguida. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, Listo. Ya. Entonces, este es el método francés, que son las cuotas iguales. Y el método inglés, partimos del mismo importe del capital, pero la diferencia es que nosotros el capital lo dividimos entre el número de años y tenemos una cuota constante de capital. ¿Ya? Si ustedes se recuerdan, en el método francés, la cuota era la constante. Entonces, aquí ya el interés, perdón, va disminuyendo porque estamos calculando siempre sobre el interés sobre los saldos. Entonces, al final, pagamos nosotros el total del crédito y tendríamos que ver con qué método nos sale más barato adquirir el préstamo. Este sería entonces el método inglés. El método inglés es el capital se divide en cuotas iguales. Pero la cuota total ya es diferente, no es como el método francés que era constante. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta acá? Licen, por Sí. ejemplo, en este crédito normalmente, digamos, aquí en el campo nos dan así cada 6 meses el pago, pero así, digamos, para 5 años plazo, 3 años. ¿A 6 meses? Sí, Pero ustedes pagan mensual. no, cada 6 meses normalmente se paga. Por eso, pero ¿cuántas veces 6 meses pagan? Ah, Claro, serían, si digamos, paga cada 6 meses, ¿cuántas veces pagan en el total, digamos? Porque si es una sola cuota, no sería una sola cuota, hermano. Si es un solo pago, sería una sola cuota. entonces sería por año 2 veces, digamos, y por los 5 años, Claro, en este caso ya el tiempo, ¿cuánto sería el tiempo? Y aquí. El 10, tiempo digamos. sería, si las cuotas son semestrales, entonces serían 10 cuotas, ¿no es verdad?
en 5 años. Sí. Entonces, aquí nosotros ya cambiaríamos y diríamos, aquí no serían 5, serían 10, digamos así, 10. Ah, ya. Ya para hacer el cálculo, aquí no contaríamos 5, contaríamos 10. Y la tasa, que en este caso es anual, tendríamos que dividirla entre 2 para tener una tasa semestral. Ah, ya. Si el caso fuera que estas cuotas de 5, por ejemplo, fueran mensuales, entonces estas cuotas no serían mensuales y nuestra tasa de interés ya tendríamos que convertirla en mensuales. Que en este caso tendríamos que dividir 12 entre 12 sería 1% mensual. Y ya estas cuotas serían de forma mensual. Claro. ¿Ya? Entonces, ese se elabora el plan de pago en función de los tiempos de la cuota y la tasa de interés tiene que acompañar la forma de pago de la cuota. Esta tasa, por ejemplo, que pusimos aquí, esta tasa que pusimos acá, la tasa de interés, un ratito, acá, esta tasa de interés, cuando no dice nada, se sobreentiende que es anual, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Si la tasa de interés es anual y las cuotas son mensuales, tiene que convertir la tasa de interés anual en una tasa de interés mensual. Si la tasa fuera anual y los pagos sean trimestrales, tenemos que convertir esa tasa de interés en una tasa trimestral. Porque si no, nos va a salir más caro el crédito. ¿Preguntas? Entonces, cuando ustedes obtienen un crédito, normalmente el que más se utiliza es este plan de pago aquí, que es el método francés, porque las cuotas son iguales. ¿Ya? Este método francés. Porque las cuotas son iguales. Pero ustedes podrían negociar otra forma, otro plan de pago, es ya cuestión de negociar con el banco. ¿Ya? Entonces, cuando uno va y le firma el crédito, ya como parte del crédito tiene que venir este plan de pago. Tiene que venir el plan de pago adjunto al documento, al contrato de crédito. Ya uno al ladito, inclusive para su control, le arma una casilla aquí para ver las fechas reales de pago. Por ahí uno se atrasa. Para poder cuándo, en qué momento le corresponde la fecha. Si es mensual, por ejemplo. Entonces viene ya en el plan de pago y uno al ladito le pone una columna para anotar la fecha real del pago. Porque puede tener penalizaciones de parte del banco en caso que uno se atrase en pagar la cuota. Entonces, enseguida vamos a hacer unos ejercicios. Ya, otra fuente de financiamiento es la bolsa de valores. La bolsa de valores se negocian títulos valores como ser pagaré bursátil, que son promesas de pago, depósito a plazo fijo, DPF, certificado de devolución impositiva, letras del tesoro, bonos de renta fija y acciones de renta variable. Normalmente lo que las empresas se financian es a través de los bonos y a través de las acciones.
Los bonos, como su nombre dice, son renta fija. Entonces, la empresa vende bonos y le dice, yo voy a vender bonos equivalente al valor nominal de 20.000 bolivianos y le voy a pagar una tasa de interés del 5% anual, tenga o no tenga utilidad de la empresa. En cambio, las acciones significan que usted es parte accionista de la empresa y su retorno está sujeto a que la empresa tenga utilidades. Si la empresa no tiene utilidades, usted no va a tener ningún retorno. Y peor todavía, si tuviera pérdida, pues va a tener que cubrir las pérdidas de la empresa. Entonces, todos estos valores, todos estos títulos que se llaman, se negocian en la bolsa de valores. Entonces, esa es otra fuente de financiamiento, la bolsa de valores, que es una empresa privada. Entonces, usted va a la bolsa de valores y dice, quiero emitir bonos, quiero emitir acciones. Tengo un DPF que se me vence en diciembre, pero yo lo quiero negociar ahora, lo vendo. Entonces, alguien lo compra, digamos, si era 10.000, iba a ganar 1.000 de intereses, y él dice, se lo vendo en 10.500. Entonces, lo compra el otro y espera a fin de año y cobraría los 1.000, los 500 adicionales de el interés que significaría ese DPF. Entonces, se puede ir a negociar ese tipo de documento en la bolsa de valores como una fuente de financiamiento. ¿Tuvieran alguna pregunta? Dicen, ¿y a partir de cuánto dinero más o menos se puede acceder a esa bolsa de valores Depende qué documento usted va a negociar. como mínimo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted quiere emitir bonos. Tiene que tener usted sus cuentas al día, sus estados financieros, su auditoría. Y en todo caso, esto se canaliza a través de la bolsa de valores y a través de lo que le llaman los corredores de bolsa. Normalmente los bancos tienen una oficina dedicada al tema de la bolsa y usted tendría que contactarse con un miembro, con una especie de asesor, que se llaman los agentes de bolsa, y ahí plantearle para que se autorice la emisión de bonos o la emisión de acciones. No es que usted va y lo emite como cualquiera que vende cualquier producto. Hay un proceso y hay instancias legales que hay que cumplir para, una vez ya se ha cumplido, entonces la bolsa autoriza y usted emite públicamente los títulos y ya puede comprar cualquier inversionista que esté interesado, ¿no? En su empresa. De todas maneras, el agente de bolsa lo que hace es asesorar al que compra como al que vende, pero sin correr ningún riesgo. Si usted vende acciones, si usted compra acciones de una empresa y esa empresa le va mal, no es responsabilidad del asesor, en este caso del corredor o agente de bolsa. El riesgo lo corre usted. ¿Ya? Solamente el corredor o el agente de bolsa se garantiza, perdón, se preocupa de que la empresa que va a emitir esos títulos valores esté con todos sus documentos en el día, pero no le puede garantizar de que va a tener utilidades o no. ¿Ya? Entonces, eso corre por el riesgo, lo corre el que compra las acciones. Las acciones porque están relacionadas con la utilidad de la empresa, ¿no? En cambio, los bonos ganan un interés, haya o no haya utilidad de la empresa. No sé si quedó claro.
Sí, Licen. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué nos toca después? ¿Perdón? Una consulta, le dicen. ¿Las bolsas de valores garantizan de que van a tener ganancias o no? Le acabo de decir que no le garantiza. Ah, ya. ¿Ya? El riesgo lo corre usted. Lo que le da la bolsa de valores es que la empresa esté en orden, que tenga su contabilidad, sus proyecciones, lo uno, lo otro, ¿ya? Que cumpla para ser un emisor de título. Pero no le garantiza al que compra el título de que la empresa va a tener esa utilidad. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Usted no puede ir a decirle al corredor de bolsa, devuélvame mi acción que yo perdí. Digamos. No, eso corresponde al riesgo que usted asume. Entonces, como hay varios temas en el tema de la bolsa, solamente vamos a analizar el tema de los bonos, que serían títulos valores que están relacionados con un tiempo determinado, por ejemplo, 1 año, 2 años, y una tasa de interés fija durante ese periodo de tiempo, que se paga al tenedor del bono, el que tiene el bono, a su vencimiento, independientemente que la empresa tenga utilidades o no. Esto se llama bono. ¿Ya? Entonces, permanentemente hay en el periódico, por ejemplo, empresas que emiten bonos a tal plazo y a tal tasa de interés. Y el otro documento sería en las acciones. Entonces, las acciones lo convierten al comprador en accionista de la empresa. Que no ocurre con el bono. El bono yo lo compro y no tengo ninguna relación con la empresa, excepto el tema del bono. En cambio, la acción me convierte en parte de la empresa, en accionista. Pero aquí está la cosa, se convierte en accionista de la empresa. Y el rendimiento de esa acción está sujeta a las utilidades que tenga la empresa. Si la empresa tiene pérdidas, el tenedor también tendrá pérdida. Y en este caso, a veces depende de la pérdida, significa pérdida de nuestro capital, o en todo caso, sacaríamos dinero de nuestro banco para cubrir las pérdidas que tenga la empresa. Entonces, la empresa, aparte de los títulos valores que vimos anteriormente, emite estos dos tipos de acciones, estos dos tipos de títulos para financiarse a través de la bolsa de valores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? O sea que hay que pensarlo bien, digamos, ¿no? Para poder invertir, digamos, ¿no? O si no es una empresa que tiene proyecciones buenas, ahí sería recomendable, ¿no? Si va medio para abajo, no sería recomendable, ¿no? Actuar de Claro, eso. es que nadie que tenga una situación de pérdida se animaría a vender acciones, ¿verdad? Sí, Entonces, lo más probable es que la empresa tenga una información bien elaborada donde muestre que ha tenido utilidades, por ejemplo, los anteriores años y que tiene una proyección financiera parecida al cuadro que nosotros estamos elaborando de por lo menos 5 años para ver cuál es el resultado financieramente de la empresa. ¿Ya?
y eso se encarga en todo caso con el corredor de bolsa o el agente de bolsa de que la empresa esté bien ordenada en ese sentido, que no presente información falsa. ¿Ya? Pero como le decía, no le garantiza que la empresa tenga utilidades en un futuro, porque el futuro es incierto. Entonces, lo mismo si usted fuera empresa, ¿no es verdad? No va a llegar a la bolsa de valores pidiendo financiamiento, siendo que no tiene, primero que no le van a permitir, ¿no es verdad? Si su empresa es un desorden en el tema de la información económica financiera, y peor si no tiene un plan estratégico de por lo menos 5 años para ver cuál será el resultado de la finanza en ese tiempo, que le permita ser atractivo a los inversionistas para que puedan invertir en la empresa y tener el, ¿cómo se llama? El financiamiento que requiere. ¿Alguna pregunta? Entonces, existen dos tipos de acciones. Existen dos tipos de acciones, las ordinarias y las preferidas. ¿Ya? Entonces, puede ser que el tipo de acción que eso está permitido en el Código de Comercio, puede ser que el tipo de acciones sean ordinarias o sean preferidas. Y puede ser el caso que si hay, digamos, una pérdida, la pérdida la suman los que tienen acciones ordinarias y no los que tienen acciones preferidas. ¿Ya? Depende del tipo de acción que emita la empresa y depende del tipo de acción que compre el inversionista. Entonces, aquí están las acciones preferidas y las acciones ordinarias. Si uno quisiera mayor información, por ejemplo, puede irse a la bolsa de valores en esta página. Y tener mayor información. Entonces, todas las transacciones que se realizan en la bolsa se los realiza a través de una agencia de bolsa, que generalmente lo tienen los bancos y un agente de bolsa que es parte de esta agencia de bolsa. ¿Ya? No puede ir uno directamente a hacer ese proceso, sino tiene que hacerlo a través de estos mecanismos que están establecidos en la Bolsa Boliviana de Valores. Y como les decía, estos señores de acá no me garantizan ni la agencia de bolsa ni el agente de bolsa de que la empresa va a tener utilidades. Puede ser que la información esté debidamente ordenada y que el plan estratégico reflejada en los cuadros financieros me muestre que va a tener utilidades, pero no me garantiza. Si la empresa le va mal, usted no puede ir a pedirle cuenta a esta agencia de bolsa ni a la agente de bolsa. Ese es su riesgo. ¿Tiene alguna pregunta? Vamos a ver ahorita, como le decía, vamos a terminar la clase unos 15 minutos antes por una reunión que tengo con en el vicerrectorado. Espérenme un ratito.
¿Dónde estamos? Estamos acá. ¿Se ve la pantalla? Sí, dice, se ve. Bien, este entonces, ¿cómo se llama? La página de la Bolsa Boliviana de Valores. Aquí están las estadísticas, aquí están los hechos relevantes, aquí están acerca de la bolsa, la memoria, la información financiera, tarifario, contacto, los mercados, la bolsa electrónica, cómo opera la bolsa. Entonces, si ustedes están interesados, entran a esta página. A esta página y van a encontrar bastante información sobre la bolsa de valores y sobre la situación financiera de las empresas. Las empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, que yo le he estado marcando información, participantes del mercado. Estos son los emisores de bolsa, aquí están las agencias de bolsa, y aquí están las empresas, y podemos estar agrupadas. Podemos, por ejemplo, aquí en el grupo industriales, podemos ver, por ejemplo, esta empresa, Itacamba. Entonces aquí está la historia de Itacamba y aquí están los estados financieros. Uno puede entrar, está con informe de auditoría y esta es la última información publicada a marzo del 2021. Aquí está el informe del auditor y acá está, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, fíjense, al 31 de marzo del 2021 la sociedad mantiene deuda financiera con el Banco Visa, tenedores de bonos. Entonces, quiere decir que esta empresa emitió bonos. Y aquí están los estados financieros que respaldan toda la opinión del auditor. Aquí está. Y acá está el estado de resultado, donde la empresa, ¿qué es lo que dice? ¿Ha tenido utilidades o ha tenido pérdidas? Entonces, la empresa ha tenido pérdida. ¿Ya? Eso lo afirma el gerente general y el contador y lo confirma el responsable de la auditoría. Entonces, podemos tener ese tipo de información entrando nosotros al tema de la bolsa de valores. Vamos a ver ahora un ratito, que es el que quiero que vean ustedes. Un ratito. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, listen. Ya. Entonces, el método francés. El método francés es que son las cuotas iguales, ¿verdad? Las cuotas iguales. Aquí están las cuotas iguales
y aquí el crédito era de 10.000 bolivianos y aquí lo pagamos en un periodo en 5 cuotas. Este es el interés que pagamos y aquí al cabo del 5 años tenemos, ya no tenemos, ¿cómo se llama? Deuda. Entonces, esta es la fórmula para calcular la cuota. Pueden anotarla si quieren. No, puede indicar qué significa cada. Ahorita. Ok. Vamos a hacerlo más grande esto. Ahí. Anoten la fórmula, después te lo decimos qué consiste. C es igual a P por I, abren paréntesis, 1 más I elevado a la N. Dividido entre 1 más I elevado a la N menos 1. Donde P es el crédito y la tasa de interés y N es el plazo. Entonces, si reemplazamos nosotros los datos, si reemplazamos estos datos en la fórmula, tendría que darnos este importe de acá. A ver, reemplacemos. Entonces, aquí P es 10.000. Multiplicamos por I, que es 0,12. Abrimos paréntesis y ponemos 1 más 0,12. Cerramos paréntesis y elevamos al 5, que es N. Y abajo, igual, 1 más I, I, parece 1 más I elevado a la N menos 1. Y tendría que darnos estos resultados. ¿Dio ese resultado?
A ver, ¿quién me reporta? Yo no logré anotar todo, Lisa. A ver, ¿qué fue lo que anotó? P es el importe del crédito. I es la tasa de interés y N es el plazo. P sería... Sería 10.000. Sí, P sería 10.000. Estoy Y calculando, sería, perdón, estoy calculando los simbolitos, no lo anoté bien los nombres, por favor, si lo puede volver a repetir. P es igual al crédito. P es Ya. igual al crédito. I es la tasa de interés. Y N es el tiempo. Ya, A mí me sale 11.200. Nada que ver. No, algo hemos hecho mal. Licenciado, una consulta. ¿Sí? Se supone que el 0,76 es el valor de 1 más I elevado a n-1, ¿no? Sí. N sería 5 N5. y I sería 0.12. No. Ah, claro. I 0.2. Sale 1.57 ahí abajo. No puede ser. Ahí me Pero es sale que usted no le resultado. esté restando el 1 a la N. No, sí, tal cual, digamos, 1 más 0.12 elevado a 4 sería 5 menos 1. No. Es que ahí está el error. Usted lo eleva a 5 y ese resultado le resta 1. Ah, ya, ok. Gracias. Ya, entonces sí, 0.76. Ya. Entonces, reproduce los 2.774.10. Sí. Bien. Entonces, ese importe colocamos acá. Ese importe colocamos acá de forma constante. ¿Sí? Ahora, necesitamos saber descomponer este importe entre lo que es capital y lo que es interés. Entonces, multiplicamos 0.12 por 10.000 para sacar este importe. Tiene que dar 2.200. Sí, sale eso. Sí, Ya. saque eso. Ya, 1.200 le restamos a la cuota de 2.774 para sacar el capital. sí, Licen, está bien los cálculos. Bien, Sale entonces 1.574, esta cuota de 2.774.10 está compuesta por 1.574.10 que es capital y 1.200 que es interés. Ahora, si yo he pagado ya 1.574, ¿cuánto me queda de capital? Entonces, tomo 10.000 menos ese importe y me da 8.425.10. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. El próximo interés, porque la cuota es igual, el próximo es interés, calculamos esto. Pero calculamos ya la tasa sobre este capital. Y tendría que darnos 1.011,11. ¿De acuerdo? Dicen, estamos en el Sí, método francés, ¿cierto? sí, el método francés. Gracias. Entonces, esos 1.011,11 restamos de la cuota y nos da el nuevo cuota de capital
que vamos a pagar, que vamos a amortizar el crédito. Y eso le restamos al saldo y nos da los 6.662.91. Y sobre eso ya es automático, ya corren ustedes la fórmula y ya ese importe, sobre ese importe se calcula el nuevo interés. Y así sucesivamente. ¿Ya? Una pregunta, licenciado. Sí. O sea, ¿este plan de pagos es tal cual ocupan los bancos siempre? Normalmente. A no ser que usted negocie otra opción, digamos. Pero si fuera este caso, digamos, el método francés sería tal cual, ¿no? No lamentan algo, nada. No le aumenta nada. Ah, perfecto. Listo, gracias, licenciado. No le aumenta nada. Entonces, escúcheme, ustedes terminan el cuadro. Yo, como les decía, vamos a terminar la clase aquí porque tengo una reunión con el vicerrectorado. Y yo les voy a pasar un práctico, un archivo con 2 prácticos y un ejercicio para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Listo, licenciado. Bueno. Entonces, vamos a ver la asistencia, cómo estamos.